south from the freeway were startled when they saw 3 flying saucers. Turn off your electro gun! No! I can't get it, it's jammed! Grab him, you fool! That was too close. De vez en cuando se ponía un jersey de Angora, lo sé. Se sentía a gusto con él. No lo entiendo, pero era obvio que él sí. Sin andarse con rodeos, le gustaba vestirse de mujer. Yo solo contaba a la gente que había protagonizado algunas películas de serie B. Nunca mencioné que vivía con un travestido. Lo ocultaba. Ed Wood aportó al mundo del cine algunas de sus obras más desafortunadas. Su vida fue aún más extravagante que sus películas. Él no hacía películas comerciales o de serie B, hacía películas malas. Se creía un Orson Welles. Yo creo que simplemente era un iluso. Hollywood es un lugar muy duro para mí. Tienes que aceptarlo tal como es o dejarlo. Si no lo haces, puede acabar contigo. A pesar de no contar con medios ni con el apoyo del público, llegó a dirigir varias películas. Y aunque quizás demasiado tarde, la fama le llegó. En 1983, 5 años después de su muerte, a Ed Wood le concedieron el premio al peor director de la historia del cine. Edward Davis Wood Jr. había nacido un 10 de octubre de 1924 en Poughkeepsie, Nueva York, en una familia de clase media. Ed Wood fue el producto del deseo frustrado de su madre de tener una hija. De hecho, ella coleccionaba muñecas y yo creo que él fue la muñeca más grande y viva que llegó a tener. La actriz Dolores Fuller fue la novia de Ed Wood durante 4 años. Tengo entendido que su madre le vestía con un conjunto de tela y piel de angora. Él nunca olvidó las sensaciones tan sensuales que obtuvo a partir de aquello. En 1931, con 7 años, Ed fue al cine por primera vez. La película que vio fue Drácula, protagonizada por Bela Lugosi. I am Drácula. La película aterrorizó al tiempo que cautivó al joven Ed. Años después comentaría a sus amistades que fue la actuación de Lugosi en Drácula lo que le motivaría a ser director de cine. Cada sábado por la tarde iba a la sala de cine y se pasaba el resto del día ahí metido. Gran parte de sus sueños los creó en base a lo que veía en la pantalla. El actor Paul Marco fue buen amigo de Ed Wood durante 30 años. Para mí él fue un gran, odio la palabra fanático, digamos que sentía una gran pasión por las películas. Eso acabó atrayéndole inevitablemente a Hollywood. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Ed se alistó en la Marina con 18 años y fue destinado al sur del Pacífico. Sus compañeros marines no sabían que Ed guardaba un gran secreto. El actor Martin Landau protagonizó la película basada en la vida de este desafortunado director. Él decía que si le disparaban, esperaba que le matasen. Eso era porque bajo el uniforme llevaba unas bragas rosas. Si resultaba herido, le tendrían que desnudar. En cambio, si le mataban, no. Su secreto se mantuvo a salvo y una vez finalizada la guerra fue licenciado. Con 23 años, Ed necesitaba encontrar un nuevo trabajo y para ello contaba con una destacada habilidad, la agilidad de sus dedos. Eddie ganó un concurso de mecanografía como el mecanógrafo más rápido de Nueva York. En mi vida he conocido a alguien que escribiera a máquina a esa velocidad. Pero su verdadero sueño era convertirse en director de cine. En 1948, con 24 años, se trasladó a Hollywood. Consiguió un trabajo nocturno en los Universal Studios mecanografiando los horarios de las producciones del día siguiente. Durante el día se dedicaba a escribir guiones originales. Su concentración haciendo películas le absorbía día y noche. Ed Wood continuó buscando su gran oportunidad. En 1950 conoció a Dolores Fuller. Eddie había puesto un anuncio buscando una actriz que pudiera preparar para hacer de protagonista. En la entrevista, yo llevaba puesto un jersey de angora, así que tenía las de ganar sobre el resto de las chicas, porque aunque yo no lo sabía en aquel momento, Eddie estaba obsesionado por la angora. De hecho, este es uno de los jerseys que él se solía poner cuando escribía guiones por las noches. Dolores y Ed se enamoraron y se fueron a vivir juntos. Dolores sabía que Ed era un tanto excéntrico, pero no tenía ni idea de lo raro que era en realidad. Le pillé con unas bragas incluso más bonitas que las mías. Eran de encaje. Claro que en esos momentos estábamos a punto de hacer el amor y lo único que quería era quitárselas. En 1953 el éxito profesional llamó a la puerta de Ed.
El productor George Wise le dio el dinero para que escribiera, dirigiera y protagonizara una película. El proyecto se trataba de una versión ficticia de la historia de Christine Jorgensen. Jorgensen era un americano que meses antes había ocupado todas las portadas de los periódicos por ser una de las primeras personas en operarse para cambiar de sexo. Glen o Glenda es como 4 películas en una. Es un documental. Es una especie de película porno suave, con escenas de sexo increíblemente estúpidas con chicas contorsionándose. Y también es un drama divertidísimo. El dirigir Glen o Glenda fue para Ed un sueño hecho realidad. Ed llegó incluso a convencer al actor Bela Lugosi para que la protagonizara. A estas alturas Lugosi tenía 71 años, era adicto a las drogas y estaba desesperado por trabajar. Durante el rodaje ambos forjaron una profunda amistad. Glen o Glenda era una película autobiográfica. Ed Wood estaba reflejando su vida en el guión. Wood interpretaba el papel de Glen, que se ponía medias de nylon y peluca y se convertía en Glenda. Give this man satin undies, a dress, a sweater and a skirt, or even the lounging outfit he has on, and he's the happiest individual in the world. He can work better, think better, he can play better, and he can be more of a credit to his community and his government because he is happy. These things are his comfort. Su novia por aquel entonces, Dolores Fuller, coprotagonizaba la película y ni siquiera sabía que esta era la historia de la vida de él, porque aún no le había confesado que se vestía con ropa de mujer. Glenn, is it another woman? Fue un gran esfuerzo para él contarme que era un travestido. Esa fue su forma de contármelo. Cuando en la sala vi toda la película, con las pelucas y toda la ropa de mujer, simplemente quise que la tierra me tragase. Me dijo que Glen o Glenda nunca se vería en ningún lado. Prometió que no se lo diría a nadie más. Prometió que aquello sería nuestro secreto. Glen o Glenda resultó un fracaso, pero Ed persistía en su sueño. Su siguiente película fue en 1954, Bride of the Monster. Una vez más, Wood le dio un papel a su amigo Bela Lugosi. Pero esta vez Lugosi, ya con 72 años, estaba enfermo y arruinado. I have no home. Abandoned. Despised. Living like an animal. Wood sabía lo que era ser un marginado y lo tuvo en cuenta a la hora de escribir el papel de Bela Lugosi. Bride of the Monster acabó resultando de un humor no intencionado. Incluía un enorme pulpo de goma que tenía que devorar a Lugosi al final de la película. Paul Marco interpretó a Kelton, el policía de la película. Todos habéis oído hablar del pulpo. Lo robamos de los estudios Republic. Era en mitad de la noche y se olvidaron el motor. Así que Eddie le preguntó a Bela que qué iban a hacer y Bela le respondió, déjamelo a mí. En la escena del pulpo en Bride of the Monster no había sonido. Tenían un bucle, así que lo doblaron. Si alguna vez ves la película verás cómo tienen un bucle de Lugosi gritando. El rodaje de Bride of the Monster puede parecer ridículo, pero la celebración que se hizo al final de la película fue todavía peor. Nuestra primera gran pelea fue en la fiesta de Bride of the Monster. Se metió en el vestuario de mujeres y salió con un disfraz de bailarina de la danza del vientre. Aquello fue demasiado para mí. Le recordé que me había prometido que no dejaría que nadie más lo supiera. Para mí aquello fue una traición. Tras 4 años, Dolores y Ed acabaron su relación. Fue una escena terrible cuando rompí con él. Vino a casa muy borracho. Empezó a gritar y a llorar. Dolores, te quiero. Déjame entrar. La próxima película será mejor. Yo simplemente quería irme y seguir adelante con mejores cosas. Dolores comenzó su carrera dentro de la música. Escribió 17 canciones para Elvis Presley, incluidas Rock-a-Hula Baby, Spin Out y I Got Lucky. Por su parte, a Ed también le fueron saliendo bien algunas cosas. Con 31 años, y apenas unos meses después de que Dolores le abandonara, Ed conoció a Norma McCarthy. Era 1955. Nos llevábamos muy bien y teníamos mucho en común. Ed y yo nos casamos en octubre de 1955. Fue algo encantador. Al llegar a casa del trabajo, me encontraba la bata sobre la cama cuando yo creía que no la había utilizado la noche anterior.
Pero nunca se me pasó por la cabeza que él pudiera estar poniéndose estas cosas. Una noche de enero de 1956, aproximadamente 8 semanas después de la boda, la verdad salió a la luz. Bela Lugosi me llamó una noche diciendo que Eddie estaba en su casa bebiendo. Le pregunté a Eddie que por qué salía y bebía tanto, a lo que me contestó que era un travesti. Yo dije, ¿qué es eso? Yo creo que Norma era muy religiosa y estaba completamente en contra de eso. Y a pesar de que sabía que Ed no era gay, simplemente aquello no iba con ella. Lo primero que le dije fue que no podía vivir con él. Fue un desastre. Cuando se fue, Ed Wood se quedó en el apartamento de Norma, pero estaba tan arruinado que no podía pagar el alquiler. En la primavera de 1956, Wood estuvo a punto de quedarse en la calle. El dueño del piso, Ed Reynolds, resultó ser un dirigente de la iglesia baptista local y un hombre con grandes ganas de introducirse en el negocio del cine. Él creía en eso de acercar Dios a Hollywood para hacer historias basadas en la Biblia. Pero Ed le dijo que había que hacer otro tipo de películas antes de hacer películas religiosas. Pensando que Wood era un regalo divino, Reynolds dejó de cobrarle el alquiler. En 1956, el baptista decidió financiar la siguiente película de Wood. Vino entusiasmado contando que iba a hacer una película con Bela Lugosi. Yo le dije que Bela Lugosi estaba muerto. Y contestó, eso no es problema, eso no es ningún problema. Tengo un joven director muy ingenioso llamado Ed Wood que tiene unas secuencias grabadas de Bela Lugosi. Aquello requería algo más que ingenio. Wood había pensado que del material que tenía podría editar las secuencias de Lugosi y unirlas a otras nuevas sin que se notara la diferencia. Maila Nurmi coprotagonizó esta película. Alguien me dijo que Edward D. Wood quería que actuara en su película, que se llamaba Los ladrones de tumbas del espacio exterior. Pensé que era un título fantástico. Me encantó ese título. Los responsables de la iglesia baptista que financiaban la película se sintieron ofendidos por el título y hubo que cambiarlo por Plan 9 del espacio exterior. No se trataba de la típica producción de Hollywood. Eran los amigotes de Wood a quienes yo llamaba animales salvajes. Le dije a mi mujer, cariño, creo que estoy trabajando en la peor película que se haya hecho jamás. Wood solo tenía 4 días para el rodaje, por lo que no quedó mucho tiempo para detenerse en detalles. Por muy cerca de la cámara que estuviera, aunque las lápidas se cayeran, nadie lo iba a notar. Era increíble. Yo creo que lo montó con trozos de chicle y saliva. Pero tenía muy poca cinta de película para grabar. En cualquier película de mediana calidad podías por lo menos hacer un par de tomas. No era precisamente un Elia Kazan. Simplemente me decía, vampira, ponte ahí y camina hacia la cámara. Camina hacia la cámara. De hecho, estuve 15 minutos ante la cámara. Fueron esos famosos 15 minutos de los que hablaba Andy Warhol. Me resultaba más bien difícil no soltar la carcajada. Era una situación ridícula. Se enfadó un poco y repetía que él conocía bien su guión. Yo pensaba para mí que menos mal, porque yo no me estaba enterando de nada. Paul Marco volvió a hacer el papel de Kelton, el policía de Plan 9. Hubo cosas que no funcionaron en Plan 9 que deberían haber funcionado. Fue por la forma que son a veces los baptistas. Yo estaba muy enfadado con Ed porque se dejó influir. Wood y Paul Marco parecían ser los únicos a los que les importaba que el proyecto de Plan 9 saliera bien. Mis profecías se cumplieron. La película resultó algo terrible. Era simplemente mala, muy mala. You see? Your stupid minds. Stupid! Stupid! That's all I'm taking from you. Get back! Wood no encontró ningún distribuidor para Plan 9. El fracaso de este proyecto acabó por hundirle. Siempre estaba entusiasmado, excepto cuando acababa una película y no conseguía que la distribuyeran y no había dinero para el alquiler. Todo ese tipo de crudas realidades le acababan deprimiendo. Pero cuando el proyecto estaba en marcha, él estaba pletórico. Iba de un extremo al otro, diría yo. A estas alturas ya se había convertido en un bebedor empedernido.
Tras el fiasco de Plan 9 en 1957, Wood hizo algunas películas más, todas ellas fracasos estrepitosos. Cuando Eddie se vio tan afectado por la pobreza, lo único que sabía hacer era escribir y hacer películas. Y las únicas películas que podía hacer eran las pornográficas. Así que se vio limitado a eso de forma muy triste. A principios de los 70, Wood comenzó incluso a aparecer en sus propias películas porno a modo de guiño cómico. A pesar de eso, parecía que lo hacía para humillarse a sí mismo de manera intencionada. Se pavonea un poco y se le ve abotargado debido al alcoholismo. Era una de esas cosas sórdidas. No sé cómo se llaman, pero era una de esas. Ahí estaba Ed, vestido con un jersey de Angora, gordo, borracho y descuidado. Era horroroso. Se estaba destrozando. Finalmente, en 1978, Wood tocó fondo. No le llegaba ni para el alquiler. Eran $35 y Ed ni siquiera podía conseguirlos. El 10 de diciembre de 1978, Ed Wood moría de un ataque al corazón. Tenía solo 54 años. Recé por él. Alguien me dijo que parecía tener esa mirada en la cara, como si hubiera visto al demonio. En realidad murió con el corazón roto y decepcionado. Perdí a uno de mis preciosos niños. Puede parecer que no me afectan las cuestiones importantes de la vida, pero sí que me afectan cuando veo una tragedia humana, y esto fue una tragedia humana. 15 años después de su muerte, Tim Burton dirigió la película Ed Wood. A partir de entonces se convirtió en una figura de culto. Él creó un tipo de arte y consiguió que esta gente se entusiasmara. No fue un John Ford, ni un John Huston, ni tampoco un Alfred Hitchcock, pero él pensaba que lo era, y eso tiene algo de maravilloso. Es hoy en día cuando el trabajo de Ed Wood está finalmente disfrutando de la aclamación que tanto había deseado el director. Al final de su vida se había convertido en un auténtico fracasado. Tras su muerte, resurgió, renació. Él habría aceptado con gusto el título de peor director del mundo si eso significaba ser famoso. Siento que Eddie nos mira desde allá arriba.